De boca en boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima. Bienvenidos a De Boca en Boca, un espacio para que escritores te permitan entrar en su mundo literario. En el programa de hoy nos acompaña Bárbara Sinfuentes hablando sobre sus obras, procesos de escritura y su inspiración. Además, tendremos nuevos tips en el espacio literario a cargo de Letras y Punto Editorial, y en la columna Reco, Javi Baeza te hablará sobre la serie Los pacientes del Dr. García para que puedas disfrutar este fin de semana. ¿Me acompañas? Bienvenida Bárbara Sinfuentes al podcast de Boca en Boca. Es un gusto compartir un momento contigo y poder descubrirte en profundidad como escritora. Para comenzar, cuéntale a los oyentes qué género escribes y en dónde pueden encontrar tus obras. Hola Yanil, primero que nada muchas gracias por la oportunidad. Mi género ideal para escribir es romance, fantasía y actualmente estoy trabajando en una novela de ciencia ficción. Pero me gusta mucho combinar géneros como fantasía, ciencia ficción con el romance. Creo que el romance es muy importante en una historia, por lo menos para mí, porque es también lo que me gusta leer. Mis libros uno los puede encontrar en distintas librerías del país de Chile, como la Antártica, la Feria del Libro, La Que Leo, en Trayecto Bookstore, en Trayecto Editorial, y también la puede encontrar para opciones internacionales en Busca Libre, que tiene envío hacia distintos países del globo. También uno lo puede acceder por Hablándome a mí directamente, pero eso ya es más a nivel nacional en Chile, porque yo no tengo las como facultades o la opción de enviarlo a nivel internacional. Todo escritor tiene un inicio, un punto de meta en el cual comienza. En tu caso, ¿siempre te dedicaste a la narrativa o has comenzado con otros tipos de textos? Bueno, más que nada, a partir de los 14 años me dediqué más a la narrativa y me di cuenta que me interesaba el tema de yo ser escritora de libros que yo misma podría leer. Y antes de eso, a lo único que me dedicaba, en realidad no es que me dedicara a ello, sino que lo único que hacía en términos de la escritura eran ensayos o trabajos escritos para el colegio. Nos cuentas que has comenzado a escribir a los 14 años, pero ¿cuál fue el punto de inflexión que te hizo pensar, quiero hacer esto de forma profesional? Bueno, en un principio yo a esa edad, a los 14 años, leía mucho Wattpad y sentía una especie de idolatración por algunas escritoras, por ejemplo Irma Rubiales, que es una escritora actualmente muy exitosa de España, tiene varios libros que, si bien ha publicado en la plataforma de Wattpad, se caracterizan más por ser libros más como del mundo exterior, por así decirlo. Yo cuando empecé a escribir solamente me gustaba porque me parecía algo divertido, me parecía algo para pasar el tiempo y tenía muchas ideas dando vuelta en mi cabeza que sentía que podría ser grandes en Wattpad. Claro que después me di cuenta con mi primer libro, con la idea de este primer texto, que podría llegar mucho más, que tenía potencial para ser más profesional, y decidí mandarlo a una editorial porque sentía que tenía las capacidades y el potencial para poder dedicarme a ello. Y una vez que la editorial fue aceptado y me dijeron precisamente que mis sospechas eran correctas y que podría ser un muy buen texto y una muy buena obra literaria para el resto del mundo, me di cuenta que yo sí tenía talento para eso y que al final lo pasaba bien y podría llegar a ser grande o hacerme un nombre, y ahora apunto a eso, a ser reconocida y poder brindar lo que otros libros me han dado a mí, a mis lectores. Existen dos bandos dentro de los escritores. Están aquellos que esqueman toda su historia antes de comenzar y aquellos que se dejan llevar por las letras, mapa y brújula. ¿Cuál te consideras tú? La verdad es que yo siempre me he considerado una escritora brújula, que me dejo más llevar por mi instinto, por el momento, por lo que estoy escribiendo. Si bien nunca tengo planeado al pie de la letra los
lo que voy a escribir o de qué va a haber en cada capítulo. Sí planeo antes, cuando tengo una idea de la historia, cómo va a acabar la historia, cómo va a empezar. Y ahora estoy probando ser un poco más esquemática, más mapa y planear ciertos sucesos que tienen que ir sí o sí en un capítulo, o por lo menos dividir las historias en partes. En principio, desarrollo y desenlace, y decir como, ya, en el principio, los primeros, no sé, 10 capítulos tienen que pasar tales cosas sí o sí, y lo demás lo dejo a mi imaginación e instinto en ese momento. Pero eso ya es algo que estoy intentando para mi cuarta novela. Las 3 novelas anteriores solamente tenía planeado a gran escala y como en temas generales lo que iba a pasar en la historia, como tener claro cómo iba a terminar y todo eso, y simplemente me sentaba a escribir y lo que saliera pasaba. Obviamente, si se me ocurría algo en el camino que todavía no iba a pasar en el momento que estaba escribiendo, sino que me gustaría que pasara después, lo anoto para que no se me olvide incluirlo posteriormente. Continuamos con la entrevista de Bárbara Cifuentes luego del espacio literario. Hoy les recomiendo la serie Los pacientes del Dr. García, de la escritora Almudena Grandes. Forma parte de una serie literaria, entre los que se encuentra Inés y la alegría, El lector de Julio Verne y Las 3 bodas de Manolita. Trata sobre un doctor en la Guerra Civil Española y las cosas que tiene que hacer para sobrevivir. Si os gustan los temas tratados sobre la Guerra Civil Española y algo de espionaje, esta es vuestra serie. Esta serie consta de 10 episodios y la podrán ver en Netflix. Espero que les guste. Esta pregunta va a colocarte en un lugar quizás más reflexivo con respecto a la literatura. Tú como autora, ¿crees que la literatura puede hacer una diferencia en el mundo de hoy día o más bien solo es entretenimiento para los lectores? Yo soy muy partidaria de que la literatura es parte de la formación de cada personalidad y cada identidad de cada uno. He dicho cada muchas veces. Creo que sí, que la literatura podría empezar como para enganchar a las personas por el lado del entretenimiento, pero también siento que es un punto que refuerza, y está comprobado científicamente, yo que estudio psicología lo sé, refuerza las capacidades cognitivas de cada uno, en el sentido de que da espacio a la creatividad, da espacio a las reflexiones, hacerte tus propias opiniones de cosas, te da conocimiento sobre algunos temas, te da imaginación, y todas son cualidades muy importantes para desarrollarte como persona, tanto en un aspecto laboral, como un aspecto profesional, como un aspecto recreativo, como un aspecto de dejar liberar tus emociones. Creo que tanto leer como escribir son cosas muy importantes porque escribir te permite expresar cosas que quizás no puedes expresar de otra forma, o mediante lo hablado o mediante las acciones, pero sí lo puedes plasmar en tus palabras escritas. Y leer, bueno, es importante por lo que dije anteriormente. La entretención para mí sí es un fuerte punto de la literatura, pero no se queda solamente ahí, sino que la imaginación, la creatividad, los procesos cognitivos, la reflexión, el conocimiento, te ayuda mucho a nutrir tu cerebro y para también como formarte como lo que te gusta, lo que no te gusta, ya que para eso también existen tantos géneros distintos como la ficción, como los relatos cortos, como la historia, los ensayos, y es un mundo de conocimiento y un mundo de poder al final. Y hablando de lectores, toca colocarte en el lugar de uno para que me cuentes si tienes algún autor favorito que con el tiempo ha terminado siendo una referencia que uses en tu propia forma de escribir. Sí, tengo muchos autores favoritos, no todos son referencias. En la de categorías de mis autores favoritos estaría, como dije anteriormente, Irma Rubiales, una autora española. También la ocupo un poco de referencia. Después está Rick Riordan, que es el escritor de Percy Jackson, que es su obra más conocida. Y creo que lo que más me gusta e intento incluir en mis novelas es su sentido del humor y la construcción de mundo y de personajes.
También me gusta mucho Alexandra Bracken, que tiene una muy buena construcción en las relaciones entre los distintos protagonistas y personajes. Me gusta también Johanna Marcus, me he leído muchos de sus libros, la mayoría me los leí primero en Wattpad, y también la ocupo mucho como referente en el tema de los diálogos, un poco de la trama. Yo sentí muy conectada o en mucha relación mi última novela de ciencia ficción que está pronto a salir en septiembre con su novela Ciudades de Humo, que es una trilogía que también es de ciencia ficción. Asimismo, también siento que Verónica Roth tuvo un gran papel en el desarrollo de mi novela de ciencia ficción. Verónica Roth es la escritora de Divergente y muchas personas que ya han leído el borrador me han dicho que les da las mismas vibras. Pero por sobre todo también me inspiro en otros libros de romance que he leído y esos esos son mis escritores favoritos. Ahora quien se coloca en el lugar de una lectora soy yo, como representante de todos tus lectores. Y debo preguntarte si hay algún proyecto literario nuevo dando vueltas y de qué trata a grandes rasgos. Bueno, creo que lo he mencionado bastante anteriormente. Se estima que para septiembre, que a propósito es el mes de mi cumpleaños, así que es como un autorregalo, va a salir mi tercera novela de ciencia ficción y romance. O sea, en el sentido de que el gran género es ciencia ficción, pero obviamente hay romance entre los personajes y en las relaciones. Se trata de un mundo futurístico donde la humanidad fue azotada por un virus, mera coincidencia con el COVID, y la protagonista tiene que encontrar la cura. Y además el siguiente obstáculo es que la cura necesita unos componentes que los obligan a salir al mundo exterior porque viven en ciudades domo. Y en este mundo exterior hay distintos peligros y uno de esos son los rebeldes, que son agresivos y están en contra de todos los habitantes de las ciudades domo y de las personas que buscan la cura. Además de esto, ella se tiene que enfrentar a un nuevo grupo de personas que se van a convertir en una especie de familia encontrada, y ella nunca ha tenido muchas relaciones con personas fuera de lo laboral, entonces también va a descubrir se va a descubrir a ella misma y va a descubrir cómo son las relaciones interpersonales, ya sea amorosas, de amistad, de familia e incluso de enemigos. Y para un futuro ya más a largo plazo, después de esta novela, estoy escribiendo una de romance, pero tiene gran enfoque en la salud mental. Esta novela es sobre una protagonista que se enamora de alguien y estará narrada desde que ella tiene más o menos 15 años hasta la entrada a la vida de joven universitario o joven adulto. Y ella tiene que enfrentarse a distintas situaciones de la vida, a distintas situaciones sobre su salud mental y sobre relaciones amorosas. Continuamos con la entrevista de Bárbara Sinfuentes luego de la columna Reco. Hay 4 tipos de personajes dentro de una novela: el protagonista, los principales, los secundarios, y hay uno de ellos que siempre causa controversia: el antagonista. Eso es porque estamos acostumbrados a las películas de Disney, en donde podemos identificar bien dentro de la trama, pero hay veces que creemos que no existe tal personaje dentro de la novela, cuando en realidad sí está presente, pero no físicamente. Es por eso que hoy quiero profundizar en este personaje tan controvertido. Así que primero vamos por el macro. El antagonista es una fuerza contraria que hay en la trama. Es el opositor al deseo del protagonista. Es quien o qué se encarga de ponerle obstáculos a este o esta y de impedir que consiga satisfacer sus deseos o metas. Ten siempre en cuenta que si un personaje no se encuentra con diferentes problemas a la hora de conseguir sus deseos, no hay historia, no hay argumento. La trama se genera a base del conflicto literario
Y este se crea por dos fuerzas contrarias que luchan por el poder, es decir, protagonista y antagonista. Y aquí la parte importante de este tema. El antagonista es impredecible. La participación de este personaje no es opcional. Como dije, sin este no hay historia. Es como leer La Caperucita Roja sin el lobo. ¿Qué gracia tendría que la pequeña llegara a casa de su abuelita sin algún percance? Y esto nos lleva a otro punto igual de importante. Cualquiera puede ser antagonista, incluso el propio protagonista. Sí, me estás escuchando bien. Este es un personaje controversial, tal como dijimos anteriormente, pero no porque es un ser físico que podemos identificarlo. Hay veces que no existe como tal, pero aún así está presente. Y eso ocurre de la siguiente manera. Primero tenemos al antagonista como ser físico, un personaje de carne y hueso, ese que puedes leer, conocer sus características físicas, identificarlo con facilidad dentro de la historia. Un ejemplo muy conocido sería la madrastra de Cenicienta o Voldemort de Harry Potter. Luego tenemos al antagonista objeto, un ser inanimado que toma protagonismo para hacer aquella cosa que impide que el protagonista logre su meta. Algo simple como un objeto valioso que el mismísimo protagonista deba trasladar o que alguien más tenga que ponerlo en su camino, sin ser el verdadero antagonista. Un ejemplo, nuevamente tomándonos de Harry Potter, el diario de Tom Riddle en la cámara secreta. Luego tenemos al antagonista como condicionante mental. Cuando el mismo protagonista es quien es su antagonista. Difícil, sí lo sé, pero recordemos que este personaje hace referencia a la energía que impide cumplir con el objetivo, pues esto puede ser por la falta de seguridad, autoestima. Un antagonista que por lo general vemos en novelas rosas. Y por último tenemos al antagonista como una deidad. Es aquel místico, un dios que se impone entre el protagonista y su meta a través de situaciones que provoca sin estar presente. Ejemplos muy conocidos son Poseidón en la Odisea o Lucifer en la saga Oscuros. Y pues ahí tienes varios tipos de antagonistas que puedes utilizar al momento de escribir un cuento, relato, novela o saga. ¿Cuál de estos has utilizado tú? Pasamos a la sección de preguntas random. 2 preguntas para conocer a Bárbara detrás de la escritora, aunque las preguntas están relacionadas con la literatura. La primera es, creo, de respuesta sencilla. ¿Cuál es tu palabra favorita y por qué? La verdad, sobre palabras favoritas nunca lo había pensado mucho, entonces me tuve que tomar unos segundos para pensar ahora. Y creo que una palabra que me gusta mucho es poder, por todo lo que abarca. Todos sabemos lo que significa poder y creo que tiene un rol muy importante en la vida de todas las personas, ya que es algo que motiva y es algo que uno ve como una meta y es algo que te da capacidades para adaptarte a la vida y seguir desarrollándote como persona. Pero también es algo muy importante para mí porque el poder o la palabra puedo, ya sean todas las conjugaciones, tiene que ver mucho con mi perspectiva de si puedo o no hacer las cosas. Entonces, si yo me digo no puedo, creo que influye mucho al final en si puedo desarrollar o no una tarea con éxito. Y lo mismo, si me digo sí puedo, es una forma de motivarme y ponerme en la postura de que puedo hacer todo lo que me proponga. Asimismo, también podría decir que tengo un poco más clara la respuesta a las palabras que no me gustan. Una de ellas sería maceteado, que acá en Chile significa una persona corpulenta. La odio, me desespera, no sé por qué, pero así lo hace. Y otra palabra que me gusta también es homeostasis, que quiere decir el equilibrio de tu cuerpo y de tu mente,
para poder desarrollarte y adaptarte bien al medio. Y la segunda no tiene que ver con una sola palabra, sino con muchas. Si fueras un libro, ¿cuál serías? Se vale decir que sería mi propio libro, Chicos que sueñan despiertos, el segundo que publiqué. Yo creo que no tanto porque yo tenga que ver mucho con los personajes o porque la historia sea parecida a la mía, sino que al final es algo que yo construí, es algo que vino de mí propiamente y demuestra cómo funcionan mis pensamientos, cómo funciona mi modo de comunicarme, mis emociones, porque creo que aunque sí hay que separar el autor de la obra o el autor del personaje, cada libro tiene algo de la persona que lo escribió. Entonces creo que sería el libro más fácil para poder conocerme porque también permite ver un poco de mi visión como leyendo a través de las líneas o entre líneas. Así que creo que sería un buen libro para definirme, pues sería el comienzo de mi vida como escritora y también como qué pasa por mi cabeza en el fondo. Hemos llegado al final de la entrevista. Gracias por tu inmensa predisposición, Barbie. Me ha encantado entrevistarte. Eres una chica muy fresca. Deseo un enorme futuro en todo lo que te propongas. Pero antes de irnos quería preguntarte si quieres dejarles algún mensaje a tus lectores o un consejo a los escritores que están empezando o, por qué no, a ambos. El micrófono es todo tuyo. Para mis lectores, más que nada, decirles que muchas gracias por todo, por ser parte de mi pequeña comunidad de escritura y de lectura. Estoy muy agradecida por cada uno de ellos y por su apoyo. Me hace muy feliz saber que mi libro a veces tiene el mismo efecto en las otras personas que mis libros favoritos ha tenido en mí. Que cualquier cosa que me quieran decir, cualquier crítica constructiva o incluso si es algo así como, oye, me ha encantado tu libro, que me lo digan. Mis redes sociales, en especial Barbie Literaria _ siempre están abiertas. Y para mis colegas escritores o personas que están considerando escribir, yo les digo que si bien es todo un reto y puede ser difícil a veces en temas económicos, acá en Chile especialmente, pero digo que busquen las posibilidades porque al final las oportunidades no caen del cielo, sino que lamentablemente uno las tiene que buscar. Pero si de verdad tienen el potencial, si de verdad les apasiona y de verdad quieren hacerlo, que las busquen, que las consideren todas y que se metan en la piscina o, como dicen en Argentina, la pileta de este mundo literario porque es fantástico y cada experiencia suma y cada experiencia me ha gustado. Y por último, para finalizar, darte las gracias a ti. Ha sido un gusto poder conversar contigo, poder ser parte de esta iniciativa y como siempre me gusta compartir un poco de mí, de mi escritura, de mi mundo con el resto. Hemos llegado al final del programa. Quiero agradecer la colaboración de Letras y Punto Editorial en nuestro espacio literario, Javier Baeza en la columna Reco y el proceso de musicalización y edición a cargo de Tina Records Producciones. Esperamos tu comentario y ojalá que te haya gustado lo suficiente para que regreses al próximo. Como adelanto, te cuento que tendremos a la escritora Yesiret Suárez compartiendo un poco de su mundo literario. También más consejos sobre literatura y en la columna Reco, la película de fantasía repleta de zombies y supervivencia, Soy Leyenda. Desde Boca en Boca, te decimos adiós hasta el próximo podcast. De Boca en Boca, un espacio donde te contamos historias de forma íntima.